Y como tampoco está bien, por ejemplo, lo que en la noticia que acaba de exponer de manera bastante dramática el vicepresidente ejecutivo de Educa, Darwin Caraballo, con respecto a los libros de texto. Es una locura pensar que seguimos inaugurando edificios vacíos si al final los libros de texto, la calidad del docente, la infraestructura, desde el punto de vista no solo material, sino de logística y de aprendizaje, no está clara, obviamente ni hablar de la currícula dominicana, lo atrasada que se encuentra. Y lo que Darwin Caraballo acaba de decir en el día de ayer es traumático, ¿no? La insuficiencia de los libros de texto, la mala calidad de ellos, la poca lectura y el aprendizaje. Mira, yo te soy honesto, en el día de ayer tuve aquí una conversación con tres personas. Uno de ellos está en cuarto de bachillerato acá en una escuela, en el Liceo Virginia Pou, obviamente. Y los otros dos se dicen llamar profesionales, una graduada en Santiago y la otra en Santo Domingo, aquí en Atomayor, el otro, y caramba, o sea, algo tan sencillo como una relación matemática, oh Dios mío, yo no sé ni cómo decirlo, o sea, algo tan sencillo como que si A es igual a B y B es igual a C, entonces A es igual a, no había forma de que me lo respondieran, no Bueno, lo entendían, no lo entendían. no, sin Y duda. yo estaba tratando de llegar a otra cosa mucho más importante que eso, pero tuve que quedarme allí y digo, no, no vamos bien, ¿entiendes? O sea, y esto es un ejemplo claro de eso que estamos hablando. Sí, Darwin lo que planteaba en este trabajo que ha estado haciendo Diario Libre, en el que también ha entrevistado al representante de la IDEC, ¿verdad? La iniciativa iniciativa dominicana por la educación de calidad en la República Dominicana, ya le iba a decir el rector, en aquel momento rector de UNAPEC, el señor Radamés Mejía, que también hacía su juicio de valor en ese sentido. Y Darwin pues justamente expresaba la preocupación que tenía Educa, quien sabemos ha estado acompañando al sector educativo desde el ministerio, también en asesorías y demás, a propósito de esta educación particular que tenemos como tema asociado a la pandemia, ¿no? Él señala justamente dos puntos esenciales en su preocupación, y es la desactualización de esos libros de textos que se utilizan en el sector público de manera principal, y lo segundo es la insuficiencia para la distribución de los libros de textos en las escuelas, y que por consiguiente esos libros lleguen a mano de los niños, que es obviamente el objetivo fundamental del esfuerzo de todos los que trabajamos en el sector educativo en la República Dominicana. Él dice que, como bien usted señala, si no tenemos libros de texto, si los niños no están expuestos a la lectura, pues sin lectura pues no puede haber educación, por ahí inicia todo. Y la evidencia, dice él, de que que muestra la literatura en torno a este tipo de análisis es que donde no hay libros, no hay mejor calidad de aprendizaje. Ya usted lo decía en otras palabras, inversiones en otros aspectos, sin invertir directamente en el contenido, en lo que impacta directamente en la currícula de los niños, pues pudieran estar pareciendo esfuerzos no vacíos, sin que al final tenga el resultado que se persigue. Darwin recordaba que ya se había hecho un compromiso con más de 200 instituciones del sector, de distintos sectores, ¿no?, en el país, para trabajar en elevar la calidad de la educación, en el que también estaban incluidos los partidos políticos e incluso el que actualmente es partido de gobierno, haciendo quizás la reflexión y recordando el compromiso que tenemos de empezar a hacer las cosas diferentes. Señor Garrido. Bueno, parece que ha cortado, pues también ahí mencionábamos Aló, sí, ¿me le escucho, escuchas? sí, le escucho. Ana, no, yo estaba pacientemente esperando que tú concluyeras para precisamente complementar tu comentario. Mira, te lo voy a complementar de dos maneras. Primero, en el año 1999, de entre el 99 y el año 2003,
Yo lo he mencionado antes acá en el programa. Hubo un investigador argentino que se llamaba José Sanguinetti, que Ujú. hizo un estudio financiado por el BID sobre la educación en República Dominicana. Y ese famoso estudio Sanguinetti mostraba como el 97% del gasto que en aquel momento se disponía para la Secretaría de Educación, que manejaba Milagro Ortiz Bosch en ese momento, en esa coyuntura, el 97% del gasto se iba en gasto corriente. O sea, no iba nada a inversión en capital, o sea, a mejorar las aulas en ese momento, y mucho menos iba a mejorar la capacidad docente y los programas académicos. Todo era gasto en salario, sueldo y tonterías. Obviamente, en aquel momento el gobierno, por ejemplo, de Hipólito Mejía disponía del 1.6% del PIB para educación. Luego Leonel nos quiso vender la historia de que no se podía gastar más en educación, porque gastar en educación sencillamente el dinero lo iban a votar porque eran unos mal educados. Entonces, bueno, él lo aumentó a 1.8 y en el mejor de los escenarios llegó a 2.2. Cuando llega Danilo Medina al poder, él se ve obligado, porque ya habíamos hecho todo lo de la marcha por la educación, a obedecer y llevarlo al 4%. Pero lamentablemente, nuestro país, las instituciones son muy débiles y como tenemos 60 años de democracia, pero una democracia débil donde la gente no se siente realmente parte y participa, no lo hace en la ciudad, mucho menos lo hace en el interior del país, pues ese presupuesto fue maniatado y tomado por el Ministerio de Educación como una vía de acceso para primero generar empleo y en segundo lugar, bueno, generar obras de infraestructura, leas escuela y todo lo que venga asociado a las escuelas. Y el Ministerio de Educación hoy en día, aquello que nosotros criticábamos hace 20 años de que el Ministerio de Educación tenía que vestir a la población escolar, tenía que alimentar a la población escolar, sencillamente se triplicó, se multiplicó, quién sabe por cuántas veces. Y hoy en día el Ministerio de Educación es la cartera más apetecible para cualquier proyecto que tenga otro ministerio, dirección general, cualquiera que enganchen al Estado, va y visita al Ministerio de Educación porque por ahí se puede sacar la plata. Entonces, en definitiva, nosotros no hemos podido avanzar en ese sentido. Y seguimos con las mismas debilidades, los mismos traumas, pero ahora para colmo, antes era que no habían suficiente aula, ahora es que tenemos muchísimos cascarones de escuela en sitios que no había que tenerla, construidas en solares que ni siquiera son del ministerio, y tú vas al ministerio, te acercas a la dirección de edificaciones del Ministerio de Educación y literalmente ellos no saben cuánta escuela tienen. Imagínate tú si están controlando la calidad de la infraestructura y lo mismo entonces sucede con el resto del personal. O sea, es una institución demasiado grande, demasiado macrocefálica para poder manejar las iniciativas que se supone que tiene que manejar. Y hasta que eso no cambie en nuestro país, hasta que nosotros no logremos romper ese mammoth tan enorme en pedazos que vayan a representar realmente los intereses y las necesidades que tenemos de educar a este país, yo me temo que vamos a gastar el 4, el 5, el 6, el 2, el 1, no importa, y no vamos a tener grandes resultados. Sí. Como decía el rector, el Radamés Mejía es rector de UNAPEC y quien representa al IDEC, pues también se refería al tema y él decía que en el pacto educativo del 2014 ya se había incluido pues lo que se había acordado en el sector y que se contemplaba en ese pacto educativo en el punto 4.2.9 específicamente, la necesidad de definir y aplicar desde el Estado una política de editorial de textos y recursos pedagógicos que a su vez garantizara pues la calidad, la pertinencia, la actualización, el contenido y su alineación con el currículum vigente. Ese mismo acuerdo pues fue incluido, según cuenta el doctor Radamés,
pues incluido en el plan estratégico del Ministerio de Educación 2017-2020, pero que tampoco fue puesto en marcha, fue incluido más bien en la comisión de transición del gobierno pasado al actual, también se puso sobre la mesa el tema. Lo que sí es que de momento, aunque fue reevaluado todo esto, no se ha puesto en marcha esta necesidad. Sí, él plantea que aunque los cuadernillos que de momento están utilizando en la presente gestión, ¿no? Pues se han distribuido y se están distribuyendo entre los estudiantes, son un buen recurso, dice él, pero cree que los libros de textos siguen siendo imprescindibles en hogares en los que no hay libros de ningún tipo ni acceso a internet. Si bien se ha hecho un esfuerzo importante, hace falta lo otro. Oye, Ana, es que volvemos a lo mismo. La clase política dominicana le encanta hacer acuerdos, le encanta juntar gente y firmar cosas. Yo creo que yo me pongo a buscar y uno dice, mira, ¿cómo se desarrolló Japón? Copiando. ¿Cómo se desarrolló Corea? Copiando. ¿Cómo se desarrolló China? Copiando. La parte de China que está desarrollada, digamos. ¿Cómo se ha desarrollado? Copiando. Entonces nosotros no tenemos que inventar la rueda, nosotros solamente tenemos que copiar a otro que puso la rueda. Y ya después que nosotros tengamos una población donde el 60-70% de nuestros niños tengan garantizada una educación de calidad, entonces tú vas a ver que el talento y la creatividad dominicana va a deslumbrar, porque siempre lo ha hecho a pesar de... Pero nosotros lo que tenemos es que copiar. ¿Cómo me hablan a mí de que de una editorial nacional manejada por el gobierno? Eso es para crear más mafia y más favores. Óyeme, que lo hagan en los libros de texto, que lo publique otro. Y yo sencillamente me tengo que sentar en una mesa y decidir cuál es el mejor libro de texto. Y tampoco tiene que ser un solo libro de texto. Yo puedo enseñar historia latinoamericana, yo puedo enseñar matemática de sexto curso con 4 editoriales. Y comprarle a 4 editoriales dependiendo la zona del país o dependiendo el nivel académico, porque hasta en una escuela, en una casa, tú tienes 3 hijos y hay uno que es brillante y hay otros 2 que son buenos, pero que no son brillantes. Entonces tú no lo puedes manejar todos igual. Tú puedes tener centros especializados en un mismo sector, en un mismo barrio. Tú coges los frailes o ahí en Santo Domingo Este, que viven 1 millón de personas. Ahí hay 400,000 niños, y entonces de esos 400,000 niños, ahí hay varios politécnicos y liceos que tú puedes especializarlo. ¿Y quién viene aquí? El que le fue buenísimo en intermedia, el que le fue buenísimo en primaria. Entonces ahí tú tienes un libro de texto y un personal y unos profesores que van a trabajar con esos muchachos para que esa sea la crema innata de la educación dominicana. Y entonces los otros muchachos pueden aspirar a llegar ahí. O sea, yo aspiro a inscribirme en Stanford, yo aspiro a inscribirme en Yale o en Harvard o en la Universidad de Chicago, pero no todos llegan. Entonces, ¿por qué tengo yo que nacionalizarlo todo y que crear mega estructuras para que sencillamente más acuerdo y más firmas? Yo no recuerdo nunca viendo que los alemanes tengan tanto acuerdo y tanta firma, ni los belgas, ni los franceses. Los franceses que estudian ciencia política obligatoriamente para ser congresistas no firman tantos acuerdos como los que aquí se firman. Aquí todos los días estamos reuniendo 4 gente, criadores de gallo y de pollo y firmando un acuerdo. Y un acuerdo y otro acuerdo y otro acuerdo. Y tú tendrías que tener, yo no sé, una consultoría. El Ministerio de Educación tendría que tener una consultoría jurídica y un departamento de seguimiento de acuerdos. Yo no sé de qué tamaño, más grande que la Cancillería. Sencillamente para darle curso a tanto acuerdo. Entonces, ¿por qué no sencillamente copiamos? Yo siempre lo he dicho y para mí resulta la variable más patética. Óyeme, cuando se inició el movimiento de lo que son las escuelas charters y los vouchers escolares, eso lo comenzaron en la ciudad de Green Bay, en el estado de Wisconsin, en el año 1970 y tanto. Y eso se inició
porque en ese momento, ese school board, o sea, ese estado entendía que el school board estatal, o sea, la junta escolar estatal era demasiado grande. Tú te vas a Estados Unidos, yo he ido yo no sé cuántas conferencias del National School Board Association de allá. Allá no hay una asociación, ni un solo, o sea, hay un ministerio de educación, estamos de acuerdo, hay una secretaria de educación o secretario de educación, pero las políticas y decisiones de educación las manejan los estados, y ni siquiera las manejan los estados, las manejan las juntas escolares por condados. Entonces tú no tienes algo tan grande, tan megalo, tan macro, ¿no? Como te digo, que no se pueda manejar. Y en aquel momento, cuando Wisconsin dijo que no lo podía manejar, eran 2.2 millones de alumnos. Y el Estado Dominicano tiene 3 millones. Entonces nosotros somos más eficientes que los norteamericanos. En serio.